Una vez te conté que en la escuela primaria tuve como compañero a un niño que sufría de una enfermedad degenerativa. Se llamaba Fernando Valente. La primera vez que lo conté yo no me acordaba el nombre, finalmente lo acordé. Un amigo en común me hizo recordar que se llamaba Fernando Valente. Su espina dorsal estaba torcida y sus brazos y sus piernas se iban encogiendo cada vez más. Cada año se iban doblando. Fue el chico más noble y puro que yo jamás conocí. Y por razones obvias, nunca era elegido en ningún equipo porque no podía casi caminar. Y yo tampoco, aunque en mi caso no tenía ninguna enfermedad degenerativa, pero también era un chico raro. Y en lugar de la espina dorsal, yo tenía doblegado para aquel entonces el espíritu, tenía el espíritu amputado. Y cada vez que elegían equipos, Valente y yo quedábamos en el pasto de la exclusión, simulando que no nos importaba, como que nos habíamos acostumbrado, se nos había hecho un callo emocional de que nunca nos elegían para ningún deporte. Pero un día, en cuarto grado, por eso yo hacía énfasis recién en la importancia que tiene para un niño un día cualquiera que se transforma en un día extraordinario. Un día común en cuarto grado, llegó un día de excursión y debíamos armar equipos de 2 en 2 para estar todo el día juntos. Y elegir a Valente significaba que quien lo elegía debería ayudarlo para ir al baño, hasta cargarlo en brazos cuando ya no podía más, cuando se cansaba. Así que yo tomé una decisión, no esperé a que alguien nos eligiera, porque no nos iban a elegir hasta que no les quedaba otra opción. Lo que era peor es que alguien quizá maldijera por tener que hacer una dupla conmigo o con Valente. Así que cuando llegué mi turno dije, elijo a Valente. Y yo todavía puedo ver su rostro de manera nítida, porque levantó la cabeza, tenía una mirada muy noble, una mirada muy orgullosa de que yo lo haya elegido. Yo digo siempre, era tan pura esa mirada que yo supe que no me lo merecía, tuve que mirar para otro lado. Y Valente me dijo, conmigo no vas a poder jugar, conmigo no vas a poder correr todo el día. Y yo le dije, conmigo tampoco, nadie corre con nosotros. Y entonces usó aquella frase que se grabaría en mi memoria para siempre. Me dice, tienes razón, Dante. Ninguno de nosotros tenemos nada que perder. Yo le dije, ¿por qué dices eso? En el ánimo de alentarlo. Porque cuando me dice, ninguno de nosotros tenemos nada para perder, yo le digo, no. ¿Pero por qué me decís eso? Y dice, porque ya somos 2 perdedores. ¿Qué vamos a perder? Ya éramos 2 perdedores. Y Valente debe tener mi edad ahora, si es que aún vive. Lo dudo, puesto que el diagnóstico no era esperanzador en aquel entonces. Y yo no lo he vuelto a ver desde que terminamos la primaria, desde un caluroso diciembre, porque en diciembre hace calor en Buenos Aires, allá por la Argentina, en 1982. Y no sé cómo habrá sido su vida ni lo que está haciendo ahora, pero a mí me gustaría pensar que si ha sobrevivido, que tiene un recuerdo grato de por lo menos un solo día en cuarto grado de la escuela primaria. Al menos yo lo tengo y recuerdo su rostro. En su caso, insisto, tenía rota su espina dorsal. En el mío, el corazón y la estima. Pero bien él lo definió diciendo, no teníamos nada que perder. Éramos al cabo 2 perdedores y ni siquiera había reputación que cuidar, ¿no? No teníamos que cuidar una popularidad dentro del colegio. Y el mensaje de hoy trata de esas personas que en algún momento llegaron a ese punto, llegamos a ese punto en el cual no tenemos nada que perder. Y sin embargo, a veces es justamente eso lo que nos lleva a ser un instrumento de Dios. Cuando uno descubre que no tiene nada para perder, casualmente es el punto de inflexión donde Dios dice, bueno, ahora es que puedo tener a alguien con quien trabajar. Y esta singular historia, para la mayoría quizás desconocida, ocurrió en el siglo VIII a.C., Segunda de Reyes 6 relata todo el incidente, que luego pueden leer con tranquilidad. Relata que el poderoso imperio sirio sitió militarmente la capital de Israel, que en aquel entonces geográficamente era Samaria. Y por largos meses bloquearon todos los caminos, todos los ríos de Samaria, de manera que era totalmente imposible entrar y salir. Y debido a esa prolongación excesiva del hostigamiento del ejército arameo, la puerta de la ciudad debía permanecer cerrada como un elemento defensivo. De manera que ya no podían entrar alimentos, enseres, comerciantes. No había provisiones necesarias para abastecer a la población que vivía muros para adentro, puertas para adentro. Y la milicia que rodeaba esa ciudad estaba muy bien entrenada. Sus escuadrones estaban estratégicamente colocados. El cerco era inexpugnable. No sé para qué me meto en esas palabras y después cuesta decirlas. Inexpugnable.
o sea que no se podía atravesar, que no podían pasarlo. Pero la vida de los sitiadores era un poco monótona, porque todo lo que tenían que hacer era acampar en derredor y quedarse quietos. De manera que los que estaban dentro de la ciudad se empezaran a morir de hambre. Y eso podía llevar días, semanas, meses, años, de hecho. Y ellos, estos soldados sirios o arameos, acostumbrados a combatir con frecuencia, ahora estaban asediando a la ciudad. Y esto les daba unas merecidas vacaciones, porque estaban ahí simplemente acampando, no permitiendo que nadie saliera y que nadie entrara. Así que continuamente, mientras que estaban allí, el rey de su nación les mandaba buenas raciones de comida, buenas viandas de comida. Pero en contraste, la vida dentro de la ciudad sitiada era muy difícil. Faltaba todo. El agua era muy escasa, los depósitos de comida estaban agotados. Y según la Biblia, la comida era tan escasa que las personas pagaban 2 libras de plata por la cabeza de un asno. Esto es una fortuna, pero lo que más llama la atención es lo que intentaban comprar, la cabeza de un asno. Yo digo, ¿qué se hace con la cabeza de un asno? Algunos pueden saber lo que se hace con un asno, pero no con una cabeza. Es más, la gente llegaba a pagar 2 onzas de plata por una taza de estiércol de paloma. ¿Qué se hace con una taza de excremento de paloma aunque se tenga mucho hambre? ¿Qué se le ocurren a las cocineras? ¿Qué harían con una taza de excremento de paloma? Yo supongo, estuve pensando que sería recoger algún grano no digerido de las palomas que a veces queda en el propio excremento. Eso bien podría ser una razón. El excremento de palomas se empezó a valorizar porque revisaban y a lo mejor encontraban un grano y eso era comida de alguna manera, un grano no digerido. Eso sí es desesperación. Pero aún esto puede empeorar. Las escrituras dicen que empeoró. Era tanta el hambre que comenzó a practicarse en la ciudad el canibalismo. Una mujer se fue a quejar con el rey y le dijo, mire, su majestad, vengo a quejarme porque resulta que mi vecina me propuso que yo entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos juntas. Y con la promesa de que mañana vamos a comernos el de ella. Pero bien, cocinamos a mi hijo, lo dice así sin temblarle la voz. Uno podría decir, bueno, me comí la suegra. Bueno, el hambre no resiste análisis. Ya, si está carnosa es carne para muchas semanas. Capaz que está dura, pero bueno, pero es comida al fin. ¿Pero cómo es el hijo? Bueno, dice, la cosa que nos comimos mi hijo, ¿no? Con la promesa de que hoy íbamos a cocinar el de ella. Y cuando yo le pido que entregue a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que esta sinvergüenza lo escondió. Fíjate vos lo que va a reclamar. El rey no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo se resuelve eso? Señora, no sea mala, saque a su hijo, rostícelo. Causa gracia, pero es catastrófico, ¿no? Es sórdido. Ahora, normalmente cualquier madre se sacrificaría para que sus hijos puedan vivir. En esta ocasión sacrificaban a sus hijos para asegurarse su propia supervivencia. Entonces, cuando una sociedad empieza a trastocar este sistema de valores básicos y fundamentales, uno empieza a sentir que la sociedad va en un camino descendente donde es muy probable que no vuelva atrás. Eso ocurre cuando los niños empiezan a ser desechables, cuando el aborto es la primera opción, cuando ese genocidio silencioso es tolerado bajo la frase, bueno, es que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, lo cual es una parte de la verdad, porque ignora que dentro suyo hay otro cuerpo reconocido por la biología desde el primer minuto de la concepción. La biología reconoce otro cuerpo dentro de una mujer embarazada desde el primer minuto de la concepción. Lo descubrió la ciencia moderna, que al momento que un espermatozoide y un óvulo se unen, se produce la fusión del núcleo masculino y el núcleo femenino en ese proceso llamado singamia y aparece un nuevo ser, un nuevo ADN, distinto al de su papá, distinto al de su mamá, que inicia su propio desarrollo humano desde el primer minuto. Pero cuando en la sociedad empieza a haber un hambre de espíritu y un hambre del alma, a veces es preferible ignorar lo que incluso afirma el campo científico. Porque esta no es una pelea mística contra los religiosos que defienden la vida y los laicos que no la defienden. No se trata de pelear contra pacatos que defienden la vida. Los que defienden asesinar a un bebé prefieren tener como rival siempre a un pastor, a un cura, a un rabino, antes que un biólogo o la propia genética que dice es un asesinato. Pero bueno, el egoísmo, cuando hay hambre del corazón, cuando hay hambre de valores, no resiste un análisis, no resiste análisis de sentido común.
Y lo que pasaba en Samaria refleja el mismo hambre espiritual y moral que está viviendo la sociedad hoy en día. No comemos, obviamente, estiércol de paloma, pero sí los valores se empiezan a trastocar, lo superficial se vuelve importante, lo importante se vuelve superficial, las minorías empiezan a estar sobrevaloradas, exacerbadas desde la televisión, desde el streaming, desde la sociedad, y nos damos cuenta que es un hambre que va increciendo, que no va a ir disminuyendo. En esa misma ciudad vivía el profeta Eliseo. Durante ese tiempo de crisis, fueron 7 años de hambruna, él había estado en oración y Dios le da un mensaje y le comunica, él lo comunica de parte de Dios y dice: oíd palabra del Señor. Esto dice el profeta. Así ha dicho el Señor. Esto pasa un buen día de parte de Dios. Él está orando, llevaban 7 años de hambre. Además de los 7 años de hambre, se suma los enemigos sitiando la ciudad. Entonces ya esto iba de mal a peor. Y en ese momento el profeta dice: mañana a estas horas en la puerta de Samaria, profetiza, se va a vender una medida de harina refinada por 1 siclo y 2 medidas de cebada por 1 siclo. Lo que está diciendo es, la profecía es inusual, por cierto, pero él afirmaba que a pesar de que ahora estaban comiendo estiércol, incluso a pesar de que algunas madres se estaban convirtiendo en caníbales, mañana temprano la harina y la cebada se iban a vender en las tiendas de manera totalmente accesible. Hasta da el precio, que era un precio que todo el mundo podría pagar. No dentro de 1 año, porque es fácil profetizar, dentro de 10 años el país va a estar mejor. Con el cambio de gobierno, con el cambio de política, con el nuevo presidente. No, el profeta dijo: mañana. Se estaban muriendo de hambre. Insisto, una mamá dijo: me escondió al hijo y lo íbamos a comer hoy con papas al horno. Y lo escondió. Entonces, cuando Eliseo da esta profecía, estaba presente un comandante. Un hombre muy respetado, ¿no? Uno de los consejeros del monarca, que estaba ahí, lo escucha. Era el segundo a bordo en el reino. Las escrituras lo describen como un hombre en cuyo brazo se apoyaba el rey. O sea, su mano derecha, insisto, el que era el siguiente en la línea de mando. Y él sabe exactamente cuántas provisiones hay en la ciudad. El rey hizo un inventario obligatorio de todos los alimentos de la ciudad y este hombre, que es la mano derecha del monarca, no ignora que la gente está comiendo estiércol, como si se tratara de un manjar muy caro. Y ahora este profeta afirma la estupidez que mañana se va a vender harina y se va a vender cebada en las tiendas. ¿Estás loco? No hay un gramo, no hay un granito de harina en toda la ciudad. Así que el comandante no puede contener la risa, la burla, la sorna y dice: mire, caballero, le dice al profeta, aun si el Señor hiciese ventanas en los cielos, aun si el Señor mandara de los cielos, aún así ¿usted cree que sería posible? Discúlpeme, don profeta, pero no hay manera que esto sea posible. Usted se está burlando de nosotros. Lo que le pido es un poco de respeto por los muertos que enterramos a diario a causa del hambre. Mire, en esta ciudad hay miles de personas. Para alimentarlos, los ángeles de Dios tendrían que descargar harina, cebada del cielo, tendrían que descargar camiones. Y no bastaría arrojarlas por la puerta. Es una ciudad entera. Dicho sea de paso, nunca Dios hizo así en toda la historia de la humanidad. Yo creo que una sonrisa burlona se posa en los labios de este militar. Muchos de los asistentes asienten con la cabeza. Lo que acaba de decir el comandante hace sentido. Ni aunque Dios abriera la ventana de los cielos, mañana todo el mundo va a estar comiendo. Pero lo que el hombre no se ha dado cuenta, que al decir estas palabras, no está insultando la fe del profeta, está insultando a Dios. Y el profeta Eliseo ningunea al comandante, ni siquiera lo mira. O quizás lo mira así soslayadamente y le dice: bueno, aquí tú los vas a ver con tus ojos mañana, pues no vas a comer un bocado. Cuando empiecen a hacer pupusas, ni la vas a probar. Y el comandante hace el típico gesto de: este tipo está loco como una cabra, ¿no? ¿Quién podría creerse una predicción tan estúpida sobre lo barato que costaría la harina y el grano en medio de la crisis? Y el tipo se aventura a decir: mañana. Y si dijera: bueno, de aquí 6 meses, 1 año, hay tantos fabuladores que pronostican lo que va a pasar. Cualquiera es profeta de aquí a 10 años. Pero decir mañana es jugársela por completo. Y además, si por alguna extraña razón sucediera algo así, razonaba el comandante, este segundo a bordo, ¿cómo va a decir que el hombre más cercano al rey no le va a ser permitido comer? Soy el primero que va a comer, dice el tipo. El rey y yo vamos a comer primero si es que esto ocurriera. Y el profeta le dice: tú lo vas a ver, pero no vas a comer. Por ser incrédulo lo vas a mirar, pero no vas a disfrutar. Esta es la profecía. Mientras tanto,
a extramuros, fuera de los muros, cerca de la puerta de la ciudad, hay 4 tipos, hay 4 hombres. Tenían en común una enfermedad que era una de las más temidas en aquel entonces por la raza humana, leprosos, 4 leprosos, que viven la muerte a trozos, ¿no? Que, como conté una vez, la lepra no es solamente la pérdida de las extremidades a causa de las úlceras, sino que pierden la sensibilidad y por las noches las ratas lo perciben y entonces empiezan a comerse sus dedos y ellos no lo sienten. Muchos se despiertan por la mañana y les faltan partes de sus extremidades porque no tienen sensibilidad. Estos vivían fuera de la ciudad porque la ley de Moisés así lo establecía, condenados a vivir a partir de ser diagnosticados con lepra en su propio microcosmo, fuera. La ley judía exigía que los leprosos permanecieran afuera de los muros de las ciudades y guardaran distancia de los demás para prevenir contagios e infecciones. La segregación era la principal o el principal tratamiento para la contaminación. Y ahora estos tipos, plena hambruna, adentro se están comiendo el estiércol, están vendiendo las cabezas de asnos, las madres se están comiendo los hijos. Estos hombres están al final de la cadena alimenticia de Samaria. Si la ciudad estaba al borde de la inanición, estos iban a ser los primeros que iban a morir. Entonces, en mejores tiempos o en otras temporadas, ellos habrían sobrevivido revolviendo la basura que se sacaba fuera de los muros de la ciudad. Siempre un resto de comida quedaba. Pero ahora incluso la basura se había vuelto demasiado valiosa para desecharla. Insisto, compraban estiércol de paloma para ver si había un grano no digerido. ¿Te imaginas que la basura es parte del tesoro? Entonces los tipos toman una resolución, estos 4, de forma casi simultánea. Segunda de Reyes, capítulo 7, relata que se miran y dicen, ¿qué ganamos quedándonos acá sentados, esperando la muerte? Vamos a morir. No ganamos nada entrando en la ciudad porque no hay nada adentro. No vamos a morir adentro de hambre con los demás. Si nos quedamos aquí, vamos a morir en las puertas de la ciudad. ¿Por qué no probamos suerte en el campamento sirio? ¿Por qué no avanzamos hacia el enemigo que nos está sitiando? Y qué sé yo, a lo mejor probamos misericordia. Si nos reciben, bueno, viviremos. Si nos matan, moriremos. Y luego dice la frase que dijo mi amigo hace tantos años, no tenemos nada que perder, ya estaban muertos. Acá no morimos, si entramos nos morimos, si avanzamos, capaz, hay 1% de que nos tiren un hueso. En una ciudad sitiada, los traidores intentaban pasarse a las filas enemigas y eran descubiertos, eran ejecutados de inmediato por uno de los 2 bandos. Así que esa decisión no es que, bueno, que ya voy, que me arrepiento, si vas. Entonces ellos emprenden, no sé si la primera o la única de la Biblia, la única misión suicida que yo encuentro. Los primeros kamikazes de la historia. Para los que conocen algo de historia, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas avanzaban sobre el Pacífico, Japón tomó una decisión siniestra y desesperada. Reclutaron un escuadrón de pilotos suicidas, de muchachos jóvenes, los famosos kamikazes, que eran soldados jóvenes que, para demostrar su lealtad al emperador, estrellaban sus aviones contra los barcos norteamericanos, obviamente muriendo en el impacto. Kamikaze significa viento divino, ese es el significado. Y nuestros 4 leprosos fueron los primeros en sentir esa ráfaga. Los primeros no los tuvo que reclutar Japón, los reclutó la necesidad. Y hay veces en la vida que las circunstancias nos llevan a un momento kamikaze. Todos hemos tenido un momento kamikaze, no al punto de estrellar nuestro avión, porque no somos terroristas ni mucho menos, pero sí el momento kamikaze en que sentimos que ante ciertas circunstancias o decisiones no tenemos nada que perder. Momentos en que decimos, yo no tengo nada que perder. En este momento no tengo nada que cuidar. Hay momentos que Dios, de hecho, esto va a incomodar la teología de alguien, pero de hecho, Dios permite que estemos entre la espada y la pared para que tomemos ciertas decisiones que de otro modo no tomaríamos. Hay momentos que Dios nos pone ahí para decir, o salto al vacío o me muero acá. Porque Dios sabe que mientras que tengamos opciones, mientras que tengamos, aunque sea un plancito B, no estamos dispuestos a confiar plenamente en Él. Mientras que tengamos un ahorrito, mientras que diga tengo lo que guardé bajo el colchón, entonces Dios hace que se incendie el colchón, o que en la mudanza desaparezca el colchón. No, pero que mientras tenga este recurso, pero mientras que le pueda pedir a fulanito, y Dios hace que el fulanito se muera. Pero en un momento Dios nos tiene que sacar todos los plancitos B que tenemos, porque mientras que tengamos esos planes, en ocasiones retrasamos decisiones que Él nos está pidiendo. Entonces nos lleva a lo que yo llamo también un punto sin retorno.
Por Dios, yo creo que toda la mayoría de aquí, si hacemos memoria, hemos tenido un punto sin retorno. Punto sin retorno en la aeronáutica es cuando el avión está en la pista y llega a su máxima velocidad y tiene que despegar sí o sí, porque ya se abrieron los flags y tiene que salir al aire. Se está dando cuenta en el minuto, en el segundo final de que hay un problema en la aeronave, tiene que despegar igual y en todo caso regresa después de dar unas vueltas. Es un punto sin retorno que si clava los frenos, estalla el avión. Para que vuelen más tranquilo, digo, en las próximas semanas le cuento este dato. Igual la tripulación tiene paracaídas y todos los pasajeros tienen cojines. Para que si cuando llegas abajo te dan ganas de dormir. No tengo la idea. Pero tomamos la decisión cuando no tenemos otra salida. Una decisión que no se puede deshacer cuando solo sentimos que tenemos un boleto de ida. Hay momentos que tenemos un boleto de ida. Decimos, es esto y no sé cómo voy a regresar, en términos metafóricos. Son momentos kamikaze. También se llama usar una bala de plata. Decir, esto es la última. Si me sale mal, pero es mi bala de plata. Un momento de bala de plata es esa decisión, la metáfora de que usamos los resilientes a veces para razonar y decimos, a ver, ¿qué puede ser peor de lo que ya he vivido? Los que han vivido y atravesado la metástasis, el cáncer, la leucemia y han sobrevivido, de pronto su razonamiento es, a ver, ¿qué puede ser peor de lo que ya viví? ¿Qué puede ser peor? ¿Qué me puede pasar si empiezo a estudiar a esta edad? ¿Qué puedo perder? ¿Qué es lo peor que me podría pasar si me atrevo a mudarme? ¿Qué es lo peor si le digo lo que siento a esta persona aunque me rechace? ¿Qué es lo peor que podría pasar si le creo a Dios? Cuando uno dice ¿qué es lo peor? Es porque dice, ya no tengo más nada que perder. ¿Cómo podría empeorar más la situación? Si yo ya he sobrevivido, he resistido. En el momento que pronunciamos aquella frase de mi viejo amigo Valente, de igual modo, ya somos perdedores. Y no lo digo en términos de adjetivar o insultar. Es cuando uno se siente de que los planes que teníamos a priori no funcionaron. Entonces uno dice, bueno, estoy en una situación donde o me juego o me juego. Hay un momento que tenemos que dibujar una línea en la tierra o en la arena y decir, yo no voy a huir más, basta. Voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar y que pase lo que tenga que pasar. Y voy a confiar en Dios y si no, que muera en el intento, ¿sí o no? Entonces, estos 4 kamikazes, estos 4 leprosos, juntaron sus ropas andrajosas, acomodaron las sangrientas vendas en sus pies estropeados y comenzaron su marcha tambaleante hacia el campo del enemigo. No te imagines, 4 argentinos con pechito de paloma. Eran 4 leprosos tambaleantes que empezaron, se levantaron, se pusieron de pie, estaban en las puertas de la ciudad sitiada y empiezan a caminar hacia los sitiadores. Y yo me pregunté siempre, ¿cuánto tiempo Dios habrá buscado a alguien que se atreviera a marchar contra el enemigo? Como fue el caso del ejército de Israel, cuando 2 veces al día un gigante filisteo desafiaba a los escuadrones del Dios viviente en el valle de Ela. Y yo decía, ¿quién se va a levantar a enfrentarlo? Y Saúl consideraba que era muy grande, nadie se atrevía, hasta que un muchachito llamado David fue quien lo enfrentó. Esto pasa algo similar. ¿Cuánto habrá Dios esperado que alguien se levante a caminar hacia los enemigos? Lo más probable es que ni el rey ni los generales habrán querido ir para no arriesgar lo poco que tenían, porque ya no quedaba nada dentro de la ciudad, pero aún así tendrían algo, ropas, vestidos, lo que no se podían comer. Dios podría haber usado 4 nobles, 5 ancianos de la ciudad o simplemente al propio rey de Samaria. No lo hizo, porque en ocasiones, puedes creerlo o no, te lo digo por experiencia, en ocasiones Dios usa y necesita gente que no tiene nada que perder, ni siquiera una reputación que cuidar, que eso es lo que más peso nos hace a medida que vamos poniéndonos más viejos. Sin dinero ahorrado para que no haya nada en riesgo. A veces pensamos que los que más arriesgan son los que más dinero tienen. No, los que más dinero tienen son los que menos arriesgan porque no quieren arriesgar lo que tienen en el banco. Los que solo le quedó en la nevera, paradito así un tomate momificado, y es todo lo que tiene, ¿qué no va a intentar? ¿Qué no va a perder? Yo he escuchado a gringos, no estoy criticándolos, pero yo he escuchado a anglos decir, estamos en crisis. Nunca vivimos crisis tan seria. Ore por nosotros. Solo tenemos los $500,000 ahorrados para la universidad y vamos a tener que echar mano de ello. ¡Oh! Imagínate un hispano no teniendo para comer y no toca los 500,000 del nene para cuando crezca. ¡Tu abuela! Cuando uno no tiene nada que perder, hace lo que tiene que hacer, ¿no? Uno que no tiene nada que perder es alguien que esta gente ni salud tenía. Ni siquiera tenían la necesidad de ser prudentes. Che, no nos vamos a contagiar. Ellos eran los contagiosos. Esa es la ventaja escondida de estar afuera de los muros, afuera del establishment, afuera de la religiosidad. Hay una ventaja.
Cuando la gente no te acepta, cuando el status quo no te acepta, eso te da una ventaja. El estar fuera hace operar con otras reglas. Cuando te aceptan, cuando te acogen, cuando un sistema pastoral, cuando un sistema eclesiástico, cuando la religión organizada te acoge y te acepta, uno tiene que seguir sus reglas, sus protocolos. Pero cuando no te aceptan, uno empieza a jugar por sus propias reglas, que dejo de ser ilegales, son reglas que Dios propone a partir de esa marginalidad. Cuando uno no tiene nada que perder, no hay conflicto de intereses. Yo muchas veces pienso, y lo pienso cada vez más seguido, que a mi edad, ahora que ya pasé los 38, quizá, lo digo con vergüenza, no lo digo con orgullo, no estaría tan resuelto a seguir ciertas órdenes de Dios como cuando tenía 20 y tantos y no tenía nada que perder. Hoy los veo como algunas decisiones que tomé como una locura. Digo, ¿en qué estaba pensando? ¿Saben qué estaba pensando? En nada. Si no tenía nada para pensar, no tenía nada para perder. Pero cuando uno tiene nada, cuando uno ya es pobre, cuando uno no tiene el apoyo de nadie, dice, sí, yo le creo a Dios. Cuando uno ya tiene cositas que cuidar, uno se hace más reticente, más conservador. No, es que yo tengo un nombre, es que van a decir. Pero yo considero que no hay nadie más audaz, nadie más peligroso cuando no tiene nada que perder. Es lo que primero uno aprende en una guerra. Los mercenarios no tienen nada para perder. Operan bajo la bandera que los contrata y esos son los más peligrosos. Porque no hay un himno, no hay un lema, no hay ni siquiera un entrenamiento militar ortodoxo que los envíe allí. Simplemente las ganas de ganar dinero y no tienen nada que perder. Generalmente no tienen familia, no tienen una abuelita que los espera, no tienen una esposa e hijos, y esos son los más peligrosos. El Señor dijo en Lucas 9:24, porque el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y el que pierda su vida por mi causa, la va a salvar. Es maravilloso, ¿sí o no? Entonces, siempre y cuando sintamos que tenemos algo que perder, aunque sea el superficial el qué dirán, que hoy con las redes sociales parece que importa tanto. No, ¿qué van a decir? Convengamos que muchos hemos estudiado carreras que querían nuestros padres, porque era la carrera que papá no pudo terminar o la que siguió tu hermano, y tuvimos una vida vicaria por mucho tiempo, viviendo una vida prestada. Pero lo más trágico de eso es que cuando uno llega adulto, también empieza a tener una vida vicaria, la vida que otros quieren que tengamos. Y uno empieza a simular, a fingir, y tomamos decisiones para nuestros conocidos, pero en realidad nuestras decisiones están filtradas por la cobardía. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y cuando la cobardía filtra nuestras decisiones, ahí tenemos algo que perder. ¿Qué? Lo que creemos que es nuestra dignidad. ¿Qué van a hablar? Y podemos seguir durante años en una situación que tendríamos que tomar una decisión, pero no la tomamos por el que dirán. Eso es algo que perder. Y eso es algo que nos impide ser audaces. Pablo el apóstol declaró en Filipenses 1:21, dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Dios siempre estuvo buscando gente que no tenga nada que perder, incluso su vida, de ser necesario. Que no es algo poético, no es una licencia poética. Sí, ¿quiénes dan la vida por el Señor? No, el Señor dice literalmente si tuvieras que perder la vida. Durante la pandemia, la mayoría de los ministros pedían prudencia. Bueno, oramos en campañas por sanidad, por paralíticos, por todo tipo de enfermedad, pero esto es muy contagioso, prudencia. Si la gente dice, no entiendo si todo era importante hasta tanto no se jugara con mi vida. Y el Señor dice, no es que le digas no a la prudencia, significa que no le digas sí a la cobardía. Él necesita a alguien que entienda lo que significa decir, si permanezco en esta crisis como estoy, me voy a morir, como dijeron los leprosos. Si trato de volver a la vida que dejé atrás del muro, me voy a morir. Así que, si voy a morir, al menos voy a morir caminando hacia adelante. Si voy a morir, va a ser avanzando. Los 4 leprosos, apiñados contra el muro de una ciudad que los había rechazado, jugaron un papel fundamental en este drama, en esta historia. Cuando las personas calificadas se niegan a obedecer, Dios dice, usaré a alguien que solo le queda una bala de plata, a un kamikaze que sienta la ráfaga, que sienta el viento divino. Mientras tanto, en el campamento sirio, para que me sigan, este es el otro capítulo si fuera una serie de Netflix, en el campamento sirio, el sol se estaba poniendo, que era el campamento de los sitiadores. El sol se estaba poniendo y los soldados se disponían a cenar. Recuerden que en el capítulo anterior, en el episodio anterior, los 4 leprosos empezaron a caminar hacia este campamento. Pero ahora pongamos las cámaras en el campamento. Se levanta uno de los soldados, están contando historias acerca de las batallas, y uno de ellos dice, ¿oyeron eso? Si oímos qué. No. ¿Oyeron eso? Y comienzan a sentir algo como un zumbido de enjambre de abejas
que va en aumento, algo así como zzz. No saben si son abejas o un murmullo de gente. Y el zumbido va creciendo más y más hasta que se hace ensordecedor. Entonces los centinelas, por la misma ofrenda que vas a poner afuera, el efecto especial. No, porque podría predicar sin efecto. Podría decir, imagínate el sonido de la trompeta. No te lo tenés que imaginar. Y la orden, ¡nos ataque al enemigo! Eso gritan los centinelas desde los mangrullos, en las partes más altas. Entonces los caballos relinchan, se escapan espantados, trotan fuera del control en el campamento. Y cada segundo que pasa, ese sonido que comenzó como un zumbido de abejas o algo similar, se hace más intenso y más intenso. Ahora parece el ruido de miles de caballos y carros de guerra que están viniendo. Entonces, en el cuartel general, el comandante es informado que están bajo un inminente ataque, sin aviso. Estamos rodeados por todas partes, informa un centinela. Nos tienen acorralados. Y de súbito comienza a oírse el estruendo lejano de una gran caballería aproximándose. Y parece que esta caballería procede del norte. Pero seguidamente se oye el ruido metálico de los ejes de los carros de guerra. Y el chirrido es tan intenso que resulta insoportable y el sonido cambia y aparenta ahora venir del sur. Y desde allí se escucha el pisar inconfundible de los soldados marchando, que van marchando. Y después se hace el mayor estrépito que procede del este, para luego oírse como el fragor de la estampida se acerca desde el oeste. Y ahí se dan cuenta que están rodeados por los cuatro flancos y ya sienten el ruido de la embestida final. Entonces grita alguien, ¡toquen a retirada! Y empiezan a retirarse. El comandante dice, ¡a retirarse! ¡Ríndanse a retirarse! Presa del pánico los tipos. Los soldados corren como pollos sin cabeza. Como los brasileños jugando contra Argentina. Cuando el mayor ruido procede del sur, corren hacia el norte. Cuando el estampido viene del este, los tipos corren hacia el oeste. Corren como si un torbellino de viento divino los estuviera empujando. Y la escritura relata, entonces se dijeron unos a otros, seguro que el rey de Israel contrató a los reyes hititas y a los reyes egipcios para atacarnos por los cuatro flancos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer por donde sea, por donde puedan escapar. No hubo un plan de retirada, dijo, agarren los calzones y váyanse. Con lo opuesto, abandonaron tienda de campaña, abandonaron caballos, asnos, dejaron el campamento, dice la Biblia, tal como estaba, para escapar y huir por sus vidas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A quién contrató el rey de Israel si no podía pagarse un cepillo de diente para él? ¿A quién va a contratar? ¿Cómo es que un ejército de hombres endurecidos que han peleado miles de batallas sean tan fácil engañados y atemorizados en la noche? ¿Qué pasó? Resulta que cuando nuestros cuatro tipos los cuatro leprosos empezaron a marchar, Dios también empezó a marchar. Apenas estos cuatro dieron sus primeros pasos tambaleantes, Dios, una de dos. La primera que se me ocurre, envió su ejército de ángeles a marchar con ellos. Entonces toda la caballería de los cielos se unió a los cuatro que no tenían la menor idea que tenían semejante escolta. Muchas veces lo único que necesitamos para que Dios se mueva es que nosotros nos movamos primero, aunque sea tambaleantes. Aunque sea tambaleantes. Es lo único que Dios necesita.